Es lógico que en la actual coyuntura en México, el gobierno, los gobernadores, los alcaldes, el sector privado, la sociedad civil, estén pensando en dos ejes fundamentales de acción. El primero, mitigar, contener los efectos epidemiológicos del COVID-19 y por el otro lado, cómo confrontar las secuelas económicas que esta pandemia está generando y seguirá generando para el país. Por un lado, cómo salir de la curva de contagio lo más rápido que sea posible. Por el otro, cómo encender los motores de la economía mexicana para mitigar estos profundos costos de disrupción, de dislocación económica y social que la crisis conlleva y que seguramente tendremos con nosotros muchos meses por delante. Pero también hay otro tema que es muy importante para el país y que tendrá un impacto esencial no solo en la capacidad del Estado mexicano de mitigar esos efectos económicos, sino también de tratar de reinsertar a México en una economía global en donde nuestras fortalezas puedan ser potenciadas. Y no hay, o hay pocos temas que nos den tanta oportunidad como el de las cadenas de suministro integradas y las plataformas de producción conjuntas que tenemos en Norteamérica. Cadenas de suministro y plataformas de producción que se han venido desarrollando como resultado precisamente de estas más de casi 3 décadas de integración comercial a través del Telecán. En fechas recientes, algunos de ustedes habrán visto que ha habido una serie de cuestionamientos, una serie de presiones proveniendo desde Estados Unidos sobre México para que México reabra sectores esenciales para la producción, para la industria, para la economía de Estados Unidos. Y detrás de esta presión hay un problema real y es que los tres gobiernos, el canadiense, el estadounidense y también el mexicano, cuando estalló la pandemia, se olvidaron de un factor esencial: cómo armonizar, cómo sincronizar lo más posible la designación de sectores esenciales estratégicos en los tres países, precisamente en virtud de estas cadenas de valor integradas que tenemos en Norteamérica. ¿Qué quieren decir estas cadenas de valor integradas? Esto implica que, por ejemplo, de cada dólar de exportación mexicana a Estados Unidos, 40 centavos son de insumos estadounidenses. O que de cada dólar de exportaciones canadienses a Estados Unidos, 28 centavos son de insumos estadounidenses. Es decir, estamos produciendo y estamos armando y manufacturando juntos. Y es por esto que en fechas recientes muchas empresas, muchos sectores, sobre todo sectores estratégicos que tienen que ver con la industria aeroespacial, con el sector automotriz, desde Estados Unidos han estado presionando al gobierno mexicano para que esos mismos sectores sean designados como sectores esenciales por el gobierno mexicano. Detrás de este estira y afloja, detrás de algunas de las presiones abiertas, algunas más soterradas que el gobierno estadounidense y el sector privado estadounidense han estado generando sobre México, hay un debate de fondo y que tiene que ver con la capacidad de los tres países en Norteamérica de aprovechar esta crisis. Nunca hay que desaprovechar una crisis y más esta crisis en donde, por un lado, el choque que se estaba dando entre China y Estados Unidos crecientemente está propiciando, a raíz sobre todo de la pandemia, que muchas empresas, muchos sectores en Estados Unidos están empezando a reubicar producción más cerca al territorio estadounidense. En ese sentido, México es la opción más lógica por de nuevo, estas cadenas integradas, pero también por la vecindad geográfica y por la mano de obra calificada que en México se ha venido desarrollando a raíz de nuestra integración comercial y económica con nuestros dos vecinos estadounidense y canadiense. Si México en este momento entiende la oportunidad estratégica que se abre para nosotros, deberíamos buscar, en sintonía con Washington y con Ottawa, buscar que este error que se cometió con el arranque de la pandemia no se vuelva a cometer, que sincronicemos lo más posible nuestros sectores esenciales, que sincronicemos la reapertura de nuestras economías, no solo para poder activar nuestra actividad económica lo más rápida posible en cuanto esto sea posible desde el punto de vista epidemiológico,
sino porque si hacemos esto bien en esta coyuntura, va a mandar un mensaje poderosísimo al resto del mundo de la valía, de la importancia de estas cadenas de suministro en Norteamérica. Y esto podría generar una oportunidad única e irrepetible, sobre todo para México, de atraer inversión, de atraer producción de China, de empresas estadounidenses y de otras naciones del mundo a territorio mexicano para montarse sobre estas cadenas de suministro y plataformas de producción integradas. Entonces, aquí hay una oportunidad muy relevante que el gobierno mexicano no debe desaprovechar y a la vez también usarlo para mandar una señal, un mensaje inequívoco a Washington. Si efectivamente México es esencial para estas cadenas de producción en Estados Unidos, entonces también le toca al presidente Trump dejar de estar usando a México como piñata electoral, piñata política, argumentando que México es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Si somos esenciales para las cadenas de producción y de suministro, entonces no podemos ser una amenaza. Y de la misma manera, por ejemplo, con el tema de los trabajadores, de los jornaleros agrícolas mexicanos, muchos de ellos, millones de ellos indocumentados en Estados Unidos, pues no pueden ser una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y ser a la vez considerados trabajadores esenciales para poder mantener surtidos, supermercados, cadenas de alimentos en Estados Unidos. Entonces, esta incongruencia en el discurso que emana de esta Casa Blanca estadounidense y las realidades de la relación con México son un factor que el gobierno mexicano tiene que poner tiene que poner encima de la mesa. Tiene que subrayar la importancia de poder capitalizar estas cadenas de suministro, aprovechar esta coyuntura única que se nos abre en México, pero ciertamente también a los 3 países norteamericanos y a la vez subrayar, no quitar el dedo del renglón de que esta incongruencia en la narrativa y el discurso del presidente Trump con respecto a México y la realidad de México, ya sea su planta productiva o su capital humano en Estados Unidos en sectores tan críticos y esenciales como es el sector agrícola, tiene que terminar y tiene que dejar de darse.